unidos en la fe, creciendo en amor, firmes en la palabra. Busque la palabra en Éxodo capítulo 1. Me dicen amén. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Amén. Amén. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Diga conmigo, temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras. Repita conmigo: y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Amén. Padre, gracias te doy en esta hora. Espíritu de Dios, tu palabra, tu bendición y tu gracia esté con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. La bendición tuya repose sobre esta tu palabra, sobre esta tu casa y sobre todo aquel que pueda ser, Señor, tocado, llenado con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, no deje de alabar el nombre del Señor en esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estoy hablando de un pasaje que pocos hemos leído en la palabra del Señor. Pocos conocemos esta historia de dos mujeres de tal manera que eran tan sencillas que nadie ni las conoce. Nadie había oído hablar de Cifra y de Fúa. Estas dos mujeres llegaron o fueron llamadas por el faraón. Y el faraón, en su autoridad, en su poder, les da un mandato, ¿verdad? El mandato, el llamado era a matar todo varón que naciese. Estas dos mujeres se encuentran en una situación donde no les importó otra cosa que más bien obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios, el mandato de Dios. Por eso le titulé a este mensaje: teme a Dios por encima de todo. Amén. Teme a Dios por encima de todo. Porque te vas a encontrar gente a tu lado, gente que te van a decir, que te van a pedir que hagas cosas que van a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero solo te va a guardar, solo vas a caminar, solo vas a cuidar tu vida si temes a Dios. Porque si no, vas a hacer lo que te pidan. Estas dos mujeres fueron llamadas para hacer algo que estaba en contra de Dios. Muchos de nosotros somos llamados y muchas veces nos proponen cosas que sabemos que no es la voluntad del Señor. Cosas que decimos, Dios condena, pero si no lo hago, me pueden votar. Quiere decir que muchas veces, pues, decidimos guardar más nuestro trabajo, guardar más, no sé, algo que tengamos y no hacer la voluntad del Señor.
Pero la bendición nuestra va a estar cuando cada uno de nosotros podamos entender que la bendición está en temer a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Es mejor obedecer a Dios que ante a los hombres. Amén. Dice la palabra en Éxodo 1:17. Bendito sea el Señor. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. El temor de Dios está por encima de los hombres. Cuando tú te atreves a decidir por Dios, por encima de todas las cosas. Mire, le voy a decir algo. Estas mujeres estaban conscientes, ellas sabían que la orden del faraón, al ser violada, al no ser obedecida, podía costarle la vida. Amén. Ellas sabían que la autoridad estaba en el faraón. Pero la autoridad humana no está por encima de la autoridad de Dios. Amén. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. ¿Obedeces a la voluntad de los hombres o obedeces a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Ellas no ignoraron nunca el peligro que estaba por pasar. Ellas nunca lo ignoraron. Ellas lo que sí confiaron era en su Señor. Ellas lo que sí sabían era que Dios podía hacer lo que el faraón no podía hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir gracias Dios? Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. El temor a Dios sobre todas las cosas te traerá libertad. Por eso el apóstol le dicen, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. El apóstol Pedro estaba claro. Porque muchas cosas son las que tenía que enfrentar en su vida. Pero él dice, es mejor obedecer a Dios que a todos los hombres. Yo te pregunto hoy, ¿tienes temor de los hombres o tienes temor de Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? El temor a Dios tiene que gobernar nuestras decisiones. No puede haber nada por encima del temor de Dios. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El verdadero temor de Dios produce obediencia, iglesia. Cuando tú le temes a Dios, tú vas a entender que tú vas a hacer la voluntad del Señor sobre todas las cosas. Aunque te digan, mira, tienes que decir no, cuando tú sabes que era un sí lo que iba. El temor a Dios te va a hacer llegar a decir sí, porque la libertad con la cual Dios te ha hecho libre enfrentará todo temor. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, en esta mañana? Oh, la palabra de Dios está poderosamente en esta mañana. ¿Sabe que el temor a Dios produce valentía? Estas mujeres no eran nadie. Nadie las conocía. Pero el temor a Dios, fueron tan valientes que el temor a Dios, por eso cuando alguien tiene temor de Dios, enfrenta las cosas. Estas dos mujeres, sin tener un ejército, sin tener nada, enfrentaron al hombre más poderoso del mundo en ese momento, que era el faraón. Lo que él dijera tenía que hacerse, no se podía violar. Sin embargo, ellas decidieron. Quiere decir que el temor a Dios da valentía. Alguien puede entender que cuando tú tienes temor de Dios, tú eres valiente. Mira lo que dice Proverbios 29:25. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Mi temor viene de Dios, no de los hombres. El que teme a los hombres, el que no se atreve a hacer algo por quedar bien con los hombres, se está metiendo en problemas con Dios.
Escucha bien. Porque vivimos en una sociedad donde por no perder un puesto, por no perder un trabajo, por no perder una posición, por no perder esto, nos quedamos callados cuando sabemos que tenemos que hablar. Nos quedamos mejor en silencio cuando sabemos que Dios quiere que hablemos. Nos quedamos mejor tranquilos en un lugar con temor porque sabemos que la voluntad de Dios es en contra de lo que allí se percibe. Pero le digo a alguien en esta mañana, no tengas temor. Porque el que está contigo te sacará la luz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Mira, te regalo esta palabra, Salmo 27:1. Dice la palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Saben algo? El temor a los hombres te va a paralizar siempre. Cuando tú temas a un hombre, a un ser humano, ese temor te va a paralizar. No te va a dejar crecer. Ahora, el temor a Dios, ese te fortalece. Mira la diferencia. El temor a los hombres te detiene, te paraliza. El temor a Dios te da valor, te da fuerza, te da ánimo. Entonces, ¿a quién es mejor temer, iglesia? A Dios. Dios da valor, Dios da fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? El temor de Dios protege vidas. ¿Cuántos dicen amén? Mira, mientras que Faraón promovía la muerte, Dios levantó 2 mujeres que eran vida, que daban vida, que cuidaban vida. Escucha bien, porque vivimos en un mundo donde desde un principio el enemigo sabe que cada vez que nace alguien es una vida con propósito, es una vida con oportunidad para adorar, para conocer al Dios de Israel, para bendecir y para servir a Dios. Por eso es que se ha levantado el diablo tanto, iglesia, a favor del aborto, en contra de la voluntad y de la palabra de Dios, en contra de todo lo que Dios ha destinado por la vida. Es importante que entendamos que la vida es de Dios, que la vida es dada por Dios, que la vida es un regalo de Dios. Entonces tengo que temer más a Dios que a los hombres, porque mientras que los hombres brindan muerte, Dios brinda vida. Hay alguien aquí esta mañana que dice amén, aleluya. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge hoy la vida tú para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuántos saben que Dios es vida? El que teme a Dios tiene vida. Porque el que teme a Dios, Dios lo guarda. El que teme a Dios, Dios pelea por él. El que teme a Dios sabe que tiene su vida, un propósito en las manos de Dios. Por eso el enemigo se levanta tanto en tu contra. Porque cada vida nuestra tiene un propósito. Es importante entender que Dios es fiel para honrar a aquellos que lo honran a Él. Atrévete a creer que el Señor es fiel para bendecirte, para darte lo que tú necesitas cuando tú honras a Dios. Eso hace solamente, la honra a Dios, la hace solamente el temor a Dios. Gloria sea al Señor en esta hora. Por eso lo dice claramente el pasaje que leímos en Éxodo 1, versículo 20, dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Qué hizo Dios?
Dios hizo bien a las parteras. ¿Y por qué hizo bien Dios a las parteras? Porque obedecieron su palabra. Porque tuvieron más temor de Dios que la de los hombres. Y quiero decirle a alguien en esta mañana que cuando tú te atreves a obedecer más a Dios que a los hombres, Dios va a traer recompensa sobre tu vida. Dios traerá recompensa. Vivimos en un mundo donde tenemos que marcar diferencia. Tenemos que entender que la bendición de Dios en nuestra vida traerá prosperidad, traerá bendición, traerá gracias. Por eso, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dice el verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. ¿Sabes qué? Mira la bendición del Señor. Y por haber las parteras, haber hecho bien, haber hecho la voluntad de Dios, haber obedecido a Dios, esto trajo bendición sobre su casa. Esta es la promesa de Dios. Esta es la palabra de Dios. Cuando Dios ve a un obediente, cuando Dios ve a alguien que obedece la palabra, que la cumple, que yo sé que hay cosas en nuestra vida que nos van a costar. Yo no estoy hablando de regalos solamente, estoy hablando de gente que tiene que esforzarse, de gente que tiene que valorar, que saber que hay un esfuerzo que tenemos que hacer en nuestra vida para hacer mejor la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres. La voluntad de Dios es mejor que mi propia voluntad. Entonces yo tengo que saber que hay cosas en mi vida que tengo que señalar como la voluntad de Dios primero, antes que mis deseos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 2 verso 30. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Esto es una gran verdad. Así es la palabra del Señor. El que honra a Dios, el que teme a Dios, el que cuida la palabra de Dios, el que hace la voluntad de Dios, Dios lo va a honrar, Dios lo va a bendecir, Dios va a multiplicar, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger. Hay problemas que se van a levantar en tu contra, pero Dios está contigo. Hay problemas que se van a levantar a tu alrededor, pero Dios está. Dios es su cerco, Dios es fortaleza, Dios es bendición, Dios es gracia, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es todo lo puede. Para el Señor no hay nada imposible. Hay alguien que en esta mañana lo cree, lo recibe en esta mañana. Todo eso lo hace el temor a Dios. Tú lo que nunca puedes perder es el temor al Señor. El día que pierdes el temor de Dios, escucha bien, el día que temes a los hombres y no temes a Dios, en ese momento comienzan todos los problemas en tu vida. No importa el tiempo que hayas dedicado a Dios. El problema es como que en ese momento le estás dando tú la oportunidad a que entren los problemas a tu vida. Estás abriendo una puerta para que los problemas entren a tu vida. Lo único que te va a cuidar, lo único que te va a guardar, va a ser el temor que le tengas a Dios. ¿Cuántas veces tú no has dicho a tu vida, no lo puedo hacer porque no es la voluntad del Señor? No lo puedo hacer porque Dios lo aborrece, porque Dios lo condena. El temor a Dios es el que guarda. La misma Biblia dice, habla de tantas cosas que te retienen, y lo único que te retiene es el temor que tú le tengas a Dios. Alguien que no retenga, que no tema a Dios, hace todo lo que le place, lo que le venga a las manos. Y sabe que el enemigo es experto en ponerte cosas a las manos que no sean la voluntad del Señor. Hay gente que se equivoca y cree que porque se le hizo fácil, porque vino fácil, lo tengo que aprovechar. Ten cuidado con todo lo que viene a tu mano, porque tú tienes que escudriñar y saber si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios primero. Porque todo lo que viene a ti no viene de parte de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? ¿Cuántos alaban al Señor? Es importante que entendamos. Por eso no puedes perder tu intimidad,
tu relación, no puedes tener en tu vida otra cosa que no sea temor de Dios. Porque lo único que nos va a guardar, y no me canso de repetírtelo, lo único que te va a guardar en tu vida va a ser el temor que le tengas a Dios. Todo aquel que le teme a Dios, se lo quiero decir a alguien en esta mañana, si le temes a Dios, eso traerá bendición. Si le temes a Dios, Dios va a pelear por ti. Porque cuando estas dos mujeres temieron, dice la Biblia, que la bendición de Dios cayó sobre ella y sobre su casa. Es la bendición del Señor. Es el temor de Dios. Donde tú vayas, donde tú estés, donde lo que tú hagas en tu vida, siempre tienes que hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, en esta mañana? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? El temor de Dios alcanza las generaciones. Bendecirá tu descendencia. Tú quieres que tus días y tus hijos y los hijos de tus hijos y la bendición de tu familia sea bendecida. Hoy teme a Dios. Hoy teme a Dios, porque Dios traerá bendición sobre tu casa. Porque Dios bendecirá a tus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no importa, escucha bien. No tienes que ser reconocida por los hombres, ni reconocido por hombres. Lo único que tienes que tener en tu corazón es el temor de Dios. Porque mira, hermano, que nosotros como seres humanos tenemos ese problema en nuestra vida, de querer siempre ser reconocido por los hombres. Y yo sé que ser reconocido de los hombres es bueno. Yo no estoy hablando que sea algo malo, pero trata de que tu mayor reconocimiento venga de Dios y no de los hombres. Porque la victoria, escucha bien, tu victoria, tu bendición, no viene de los hombres, viene de Dios. Y entonces procura en tu vida ser fiel a Dios y teme a Dios para que tus días sean días de bendición. Teme a Dios y Dios peleará por ti. Teme a Dios y Dios hará todas las cosas a tu favor. Teme a Dios y Dios hará el milagro que tú estás pidiendo. Quizás hace mucho que estás pidiendo algo y no lo ves, pero lo único que le falta a tu vida es el temor a Dios para que veas la gloria de Dios. Teme a Dios y verás que Dios va a prosperarte. Teme a Dios y Dios peleará por ti. Teme a Dios y la gracia de Dios caerá sobre tu vida. Teme a Dios, porque lo que está dañando al cristiano es la falta del temor a Dios. ¿Por qué pecan? ¿Por qué peca el hombre? Por falta de temor a Dios. Porque todo el que teme a Dios se guarda. Y no digo que seamos perfectos. Podemos caer, pero le pedimos perdón a Dios. Nos arrepentimos y le decimos al Señor, Señor, ayúdanos. Porque te tememos. Hermano, cuando hay alguien que sabe, que teme a Dios, sabe que toda fuerza que Él necesita está en Dios. Y cuando tú aprendas esto, hermano, la gracia, la misericordia de Dios caerán sobre tu vida. Pero el temor a Dios no lo pierdas jamás. Por eso en esta mañana el Señor trajo a mi corazón el temor a Dios. No los pierdas jamás. Porque la salvación es guardada solamente en el temor a Dios. La bendición nuestra es cuidada, es protegida solamente por el temor de Dios. Todo aquel que cree o teme o pierde el temor a Dios es el que peca. Es el que le falla a Dios. Pero el que teme a Dios se guarda. El que teme a Dios le huye al pecado. Diga conmigo, quien teme a Dios permanece firme. Permanece firme en Dios. Porque ese es el temor. Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a guardarme para ti. Ayúdame a servirte. El que teme a Dios guarda, protege, defiende la verdad. Le tengo que decir a alguien en esta mañana, si pierdes el temor a Dios, estás jugando con tu salvación. Porque hay gente que piensa que en medio de su pecado le van a dar chance a arrepentirse. Y que en el momento
que Dios venga, le pide perdón a Dios y se arregló su problema. Le voy a decir a alguien que está jugando con el temor a Dios, ten cuidado, porque el diablo sabe que tú estás pensando todo eso, pero el día menos pensado te puede pasar algo que no te va a dar la oportunidad. El temor a Dios te puede librar. El temor a Dios te puede bendecir. El temor a Dios traerá cambios a tu vida. Que teme a Dios permanece en Dios. Se guarda para Dios. Cuida la voluntad de Dios en su vida. El que teme a Dios guarda la palabra de Dios. El que teme a Dios hace la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Levántate en el nombre de Jesús en esta hora, sabiendo que Dios quiere que tú seas restaurado en el temor a Él. Porque el temor a Dios te librará de los planes del diablo. El temor a Dios te levantará cuando te hayas caído. El temor a Dios te defenderá cuando otros se levanten en tu contra. Amén. Eso hará el temor al Señor. Porque donde tú vayas, ahí está la presencia de Dios. Donde tú estés, ahí está la presencia de Dios. Porque Dios lo ha prometido en su palabra. Estar contigo todos los días, donde quiera que vayas. Y de allí no quiero salir yo. Yo quiero permanecer en ese temor al Señor. Yo quiero decirle al Señor, Señor, guárdame. Porque yo sé que la bendición del cielo es la que traerá la gracia sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi trabajo. Todo lo hace el temor al Señor. Así que si hay alguien aquí en esta mañana o en las redes que necesita saber y entender que lo único que le ha estado faltando a su vida es el temor a Dios, por eso el Señor habla, por eso el Señor no ha callado, por eso el Señor no ha venido, porque todavía necesita a alguien temer a Dios. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie en esta mañana, que yo quiero orar por usted en esta mañana. Yo quiero bendecir a alguien en esta mañana. Y quiero preguntarle a alguien en esta mañana, ¿qué gobierna tus decisiones? ¿El temor a Dios o el temor a los hombres? ¿Qué gobierna tus decisiones? ¿El temor a Dios o el temor a los hombres? Porque si el temor a los hombres gobierna tus decisiones, entonces tienes que arreglarte. Porque la verdad es que el temor a Dios es el único que nos hace libre. Amén.